Así que hoy quiero hablarles de cómo puedo acercarme a Dios. Y resulta que sabemos y somos conocedores de que hay muchas razones cómo puedo acercarnos a Dios. Una de ellas está la palabra. Todos sabemos que la Biblia es el manual que nos lleva a conocer a Dios. En la Biblia encontramos una activación de fe. Cuando leemos la palabra de Dios se activa en nosotros un creer, un sí es posible. Y esos son algunos métodos, pero hoy me quiero centrar en uno que es principal y es en la oración. Amén, En la oración, porque en el proceso, en mi caminar, en la experiencia que Dios nos ha dado, siempre lo hemos dicho, este programa es un programa de vivencias, es un programa de la vida real, es un programa de testimonios. Y cuando Dios nos lo puso en nuestro corazón, dijimos, wow, vamos a hablar de lo que tenemos y de lo que hemos vivido, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y hoy quiero centrarme en lo que es la oración. Quiero que de una u otra mañana tú entiendas cuáles son los dos tipos y clases de oración que Dios escucha, cuáles son las que Dios no escucha, cómo que adquirimos en la oración, cómo podemos llegar y hacerlo, acercarnos a Dios. Y todos entendemos lo que es la oración y todos sabemos que la oración es, o de pronto los que no saben, quiero explicarles de un breve, pronto con mis propias palabras. Y es una conversación con Dios en la que expresamos diferentes cosas en nuestras vidas. Expresamos necesidades, expresamos alabanzas, agradecimientos, preocupaciones. Y algo es muy claro, amor. Todos sabemos hablar. ¿Cierto que sí? Así es. Dios nos ha dado la oportunidad de hablar. Aún los mudos se expresan. También tienen una forma de hablar. No lo hacen de pronto audible, lo hacen de otra manera. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de hablar, de poder acercarnos. Y una de las cosas que meditaba en la palabra era que cuando tú vas a conocer a una persona por primera vez, cuando tú te vas a acercar de una persona, hay dos cosas. Te tienes que presentar. Claro. Tienes que buscar la manera Es lo primero. para hablar con esa persona. El acercamiento, sí. Sí, o vamos a llegar de una manera a decirle desde la distancia, hola, wow, yo soy fulana. ¿Cierto que no? Siempre tenemos que hacer ese contacto, hacer la forma de un saludo o hacer la forma, pero siempre debe haber un diálogo, debe haber una conversación, debe haber allí como una entablación de algo, así sea por un favor, así sea buenos días, así sea buenas noches, pero siempre debe haber una conexión. Y eso es lo que en esta mañana quiero que lo veamos. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16-17. Vayamos allí a la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la versión NTV. La Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice la palabra de Dios: nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que permanecen en Cristo Jesús. Hay una palabra clave y es que estuve analizando la palabra oración en la Biblia y se encuentra más de 130 veces. Es una palabra repetitiva y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento toda la Biblia se compone de oración. O sea, todos hablaban con Dios, tenían conversaciones con Dios, unos para bien, otros para mal, otros para permiso, otros para perdón, otros para agradecimiento, otros le entregaban al Señor sus batallas, sus permisos como para actuar. Pero la palabra oración se encuentra en la Biblia y la palabra orar también se encuentra en la Biblia. Son dos sinónimos iguales. Y pudimos ver cómo la palabra de Dios desde el inicio hasta el final nos enseña a hacerlo. Aún el mismo Jesús lo hizo. Dice la palabra de Dios que se separaba al Señor y varias veces se iba a orar, a clamar. Pero quiero más adelante hablarles sobre eso. Quiero enfocarme en dos puntos muy importantes que como cristianos necesitamos tenerlos en cuenta. Ya sabemos que orar es una conversación. Y una de las maneras como puedo acercarme a Dios es por medio de esa conversación. ¿Cómo puedo conocerle?
¿Cómo puedo llegar a una persona si de un momento a otro no la conozco y decirle, hola, ¿cómo estás? Pero sé que esa persona me va a responder. Y hoy el Señor está aquí para escucharte. Hay 2 puntos que quiero tratar en esta mañana y uno son las oraciones no contestadas. Lo que Dios nunca va a contestar. Las conversaciones que Dios nunca va a responder. Las conversaciones que Dios siempre va a decir no. Y es que quiero llevar varios puntos que Dios me traía. Y yo decía, Dios, wow, a veces clamamos, a veces pedimos por esto, pedimos por aquello, pero en los cielos es un no o es un silencio. Y hoy quiero que vayamos a las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, allí donde estás, del 23. Donde te encuentres. Me gusta tener la Biblia aquí física para que todos estudiemos. Mateo capítulo 5, 23 al 24, una de las razones, por las cuales el Señor no escucha mi oración, y es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, 23 al 24. Dice la palabra de Dios así: por tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Qué tremendo, excelente palabra esa, porque podemos ver cómo Dios, aún hasta para llevar nuestras ofrendas, nos tenemos que presentar delante de Dios puros y santos. Qué tremendo, Dios es bueno y cada día nos enseña a hacer las cosas de su agrado. Así es. Entonces Dios me hablaba y me decía, las oraciones que no contesto son aquellas veces que nos presentamos ante Dios a hablar con Dios y estamos enojados con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestro prójimo, con el que le debemos o nos debe, con el proveedor, el acreedor, cuando estamos enojados, cuando estamos cargados, cuando estamos resentidos. Y Dios me decía, estas son las oraciones que no contesto, porque ¿cómo me voy a presentar en el altar de Dios a llevarle mis manos y a llevarle mi corazón y a decirle, wow, Dios, aquí estoy, lléname, háblame, cuando estoy enojado con mi pareja, estoy enojado con mis hijos? No, una cosa es que tú no tengas una buena relación, pero sabes que tu corazón está sano, que le has perdonado, que le has bendecido y que cada uno sigue su camino. No tenemos que estar, como se dice, con pinches o andando para arriba o para abajo para saber que no hay nada en nuestro corazón. No, un corazón sano aún desde la distancia, se recuerdan, se aman, pero está allí la sanidad, no tienes carga sobre él. Pero aquellas personas que están resentidas, cargadas, que se sienten mal aún cuando ven la persona, es que me da rabia, es que me produce, es que me enoja, no estás preparado para ir al altar y presentar una oración. Dice la palabra de Dios, el que quiera llevar una ofrenda, la ofrenda también significa oración, la ofrenda también significa adorar. La ofrenda también significa entregarle al Señor mi corazón. ¿Y cómo le voy a entregar si estoy cargada, si estoy enojada, si me encuentro furiosa con otras personas? La palabra de Dios dice, deja allí tu adoración, deja allí esa ofrenda. Y dice, ve y reconcíliate primero. Santo Dios. Es más sano para nosotros, es más sano para tu vida, para tu corazón. Y decimos, Dios, es que no me oyes, Dios, es que no me respondes. No te va a oír, no nos va a oír. Dios me decía, no puedo escuchar un corazón cargado, no puedo escuchar un corazón enojado, no puedo hacerlo. Y si miramos la palabra de Dios desde Génesis hasta el libro de Éxodo, Deuteronomio, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, Dios se enojó con su pueblo y se enojó varias veces. Y varias veces estuvo en silencio. No les pronunció una sola palabra porque se encontraban ellos aún enojados entre ellos mismos o con Dios por no hacerle determinada circunstancia. Entonces, por eso cada parte de lo que Dios me ha regalado tiene su cita, pero por motivos de tiempo no las voy a leer, solo quiero ser breve y quiero llegar hasta donde Dios me lo permita.
Pero Dios me hablaba y me decía, las oraciones que no son contestadas. Entonces, no te desgastes o no nos desgastemos. Señor, mira, Señor, responde, Señor, es que tu palabra dice que tú haces justicia, Señor, es que tuya es la venganza, Señor. No te desgastes porque Dios no trabaja así. Dios es paciente, Dios es benigno y es en su tiempo. Y cuando tú estés sano completamente, Dios empieza a actuar. Ahora mira, otro punto, otras oraciones de las cuales no son contestadas son cuando no obedecemos a Dios, primeramente los mandamientos, segundo, las leyes establecidas en la tierra. Y entre esos mandamientos, amor, pasa algo muy importante, y es que nos olvidamos de los decretos que Dios nos enseñó. Dios dijo, no mentirás, no robarás, no adulterarás, y una serie de leyes el Señor nos dejó. Entre esas leyes el Señor dijo, amarás primeramente a Dios, y olvidamos muchas veces de ese amor y nos aferramos a otras cosas materiales, a otros amores. Olvidamos eso, olvidamos obedecer a Dios en los diezmos, porque aún también debemos de darle al Señor lo que le toca económicamente, en tiempo también hay que dárselo a Dios. Olvidamos ofrendar, ayudar al prójimo, ayudar al hermano. A veces hay gente que me dice, yo solo ofrendo. Igual estás faltando a un principio, y es que no le estás obedeciendo a Dios del todo. Hay otros que se olvidaron de hacer lo bueno, dice la palabra de Dios. No están obedeciendo aún ni las leyes del propio gobierno. El gobierno dice, hoy no se puede salir. No salimos el fin de semana, donde estamos en casa, resguardados. Esto es un principio de autoridad. Obedecer a nuestras autoridades. Obedecer. Los padres te dan reglas, en el colegio dan reglas. Donde quiera que estamos rodeados de reglas, de normas, porque son establecidas por Dios, porque Dios es un Dios de orden, porque Dios lo que está haciendo es probar nuestro corazón, hasta dónde estamos dispuestos a someternos para la obediencia. Gloria a Dios. No, Dios no le interesa tanto en que tú lo puedes hacer, en que puedes dar, en que puedes regalar, en que puedes hacer una u otra, digámoslo así, como alguien me lo dijo una vez, regalarle al pobre. ¿Cómo es que se llama eso? Que la gente común lo usa en las iglesias tradicionales, que es una limosna, una obra de caridad. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es la actitud de tu corazón. ¿Hasta dónde estás dispuesto a someterte a las leyes de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer? Entonces, otra de las razones por las cuales Dios no va a contestar es una oración donde tú no estás en sumisión con Dios, donde no estás en obediencia. Es como alguien dijo una vez, necesito un trabajo, necesito un empleo, necesito estar allí. Y si esa persona no se para a buscar el empleo, a regar hojas de vida, no le va a llegar. Porque es un principio, obedecer es que me tengo que mover. Hay cosas que Dios no me las va a contestar porque dependen de mí. Dependen de mi actitud, dependen de mi diligencia, dependen de que yo me pueda mover. Hay circunstancias de las cuales tú estás en un proceso, digámoslo así, en un proceso económico fuerte y estás en un momento difícil y Dios no te metió allí, fue consecuencia de lo que tú quizás hiciste, pero Dios sí te puede dar la salida. ¿Cómo? Dios te va a dar las estrategias, pero tú te tienes que mover, tienes que hacer esas estrategias, tienes que empezar a tocar puertas, tienes que empezar a vender, tienes que empezar a moverte, o sea, tienes que empezar a fluir en medio de esas circunstancias. Y en fe. En fe. Pero todos creen, hay gente que dice, no, Dios, tú respondes y tú me lo mandas a la puerta y me vas a dar el dinero. Hay cosas extraordinarias y no estoy diciendo que no, Dios lo puede hacer, pero muchas veces depende de nosotros y Dios pide esa obediencia. Muchas de las razones y de las cosas y de las oraciones que Dios nos responde es por nuestra actitud, nuestra diligencia. Porque somos a veces negativos, somos muchas veces rehúsos a someternos a las autoridades. Y Dios no puede trabajar así. Dios no trabaja así porque Dios es una persona, Él tiene un gobierno y en Él hay sumisión. Y por eso cuando el Señor no te responde es porque hay algo en tu vida que está sucediendo.
Ahora bien, otra de las razones por las cuales el Señor tampoco responde es cuando somos altivos, cuando todavía hay altivez en el corazón, cuando aún falta rendirte, cuando no te falta reconocer tus errores, cuando te falta reconocer que necesitas, cuando eres pequeño delante de Dios. El corazón altivo, Dios lo mira de lejos. Y hay personas que vienen y le dicen a uno como por no dejar, es que yo estoy orando, no, es que yo me la paso buscando de Dios, no, es que yo me la paso cantando. Pero la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Tú no tienes que gritarlo a los vientos. La palabra de Dios nos lleva en el libro de los evangelios una demostración de una persona, un publicano que se paraba a decir, oh Dios, mírame, yo te busco, yo te oro. Y había otra persona que oraba en el silencio y le entregaba al Señor. No tienes que gritarlo a los cuatro vientos que estás orando, que estás buscando de Dios, que estás haciendo esto, aquello. No, el Espíritu Santo, Él da testimonio de lo que estás haciendo. Y hay personas altivas, se llenan de ese ego. No, es que nosotros oramos todos los días a tal hora. No, es que yo ayuno 40 días. No, es que yo me la paso en esto o en aquello. Está bien que lo digas para testimonio, para alentar a otro, de acuerdo a tu actitud, no sé cómo lo haces. Pero Dios dice que el corazón altivo, Él no está allí. Hay personas que aún le cuestan cuando uno les hace una corrección, cuando les da una palabra de fe, de aliento. Les cuesta escuchar, les cuesta entender. Cuando tú les nombras la palabra, te salen con otra cosa y te dicen, yo también la leo, mira, yo también la estudio. No se quieren quedar atrás por ningún momento. Así es una actitud realmente que se siente esa contra, o se siente esa repugna, o se siente ese rechazo que uno dice, wow, mejor me quedo callado porque veo que no es el momento ni es el tiempo para hablarle a aquella persona. Y muchos somos altivos o llegamos alguna vez, yo alguna vez llegué a ser altiva a la presencia de Dios, no solamente a contarle a los demás, sino a decirle, Dios, a veces pensaba que lo que hacía era mucho más de lo que Dios me había dado, y Dios me dio una gran lección y pude entender, y una vez pude darme cuenta que tenía tantos errores y tenía tantas cosas que pude decirle, Dios, no merezco tu gracia, tu amor. Y el Señor empezó a hacer un proceso diferente en mi vida. Quizás esa altivez es de secuelas que hemos vivido, quizás es de un menosprecio, quizás esa altivez es de un rechazo, quizás esa altivez es queriéndote ser más que otros en el sentido de aceptación. Pero Dios, aún en medio de todo lo que sentimos, Él quiere que entremos a su presencia en una actitud de humildad y diferente. Y Dios me decía, no escucho la oración de los altivos, no la escucho. Por más que intentes, por más que digas no, porque cuando tú humillas a las personas y te comportas de una manera necia por fuera, cuando tú eres grosero, cuando tú eres una persona que te crees más superior por lo que tienes o por lo que haces, autosuficiente ante las personas afuera, Dios lo está mirando y Dios no va a escuchar tu oración. Dios no lo va a escuchar porque Dios dice que Él está cercano a los humildes de corazón. A los humildes el Señor está cercano. Así que Dios me decía, no lo voy a escuchar. Otro punto que me llamó mucho la atención, amor, y es que el Señor me decía, yo no contesto las oraciones de los mudos espirituales. Tremendo. Y esto es clave, el Señor me lo revelaba anoche. Y yo decía, Dios, wow, ¿cuántas personas hay en las iglesias, en la vida, conocedoras de Dios, conocedoras de la palabra, pero nunca han abierto su boca para hablar con Dios? Quizás muchas veces, Señor, gracias, tú sabes mi necesidad, pero no hablan, no le cuentan a Dios, no tienen una conversación con Dios. Perdón, aquí también cabe decir o cabe hablar de que hay personas que, creen mucho en Dios y tienen a Dios presente en todo, pero no pagan el precio, sino que se recuestan en la fe de otras personas. Entonces no pueden entrar en intimidad con el Padre, ni pueden orar ellos mismos, sino que el decir es, ora tú porque a Dios te escucha más a ti. Ora, pide por mi familia, pide por mí, intercede. Entonces estas personas están siendo lo que dice mi esposa, mudos espirituales, porque no están ellos mismos clamando al Padre
sino que se están recostando a la fe de otras personas. Así es, y es muy importante. Siempre le dicen, ora tú, hazlo tú. Es que Dios le responde a usted, es que Dios le escucha a usted. No, Dios es un caballero y Él a todos nos escucha. Y todo aquel que habla, Dios le responde. Y Dios es un caballero y Dios inmediatamente responde un sí, responde un no, un hola, un chao, pero Dios lo hace. Y hay gente que, como decía mi esposo, conocedores, pero dependientes de otros. Y Dios no quiere eso. Y Dios me decía, los mudos espirituales, Dios no los escucha. Hay gente que llevan años y años en las iglesias y ven que en su vida no pasa nada. Siguen siendo el mismo mal genio, sigue siendo la misma impaciente, sigue siendo la misma situación económica, su familia igual, sus hijos nada de salvación, reconciliación. Y cada día problemas y problemas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú no has abierto tu boca a hablarle al Señor aún cosas más allá, romper ese silencio, declarar, empezar a buscar y a tener una conversación con Dios por medio de su palabra y por medio de lo que has vivido. Entonces Dios me decía, Dios, yo no escucho a los mudos espirituales. Si tú crees que Dios va a responder tu oración dependiendo de otros, estás muy equivocado, porque Dios sí escucha a otros, sí, pero Dios está esperando que tú abras tu corazón y que tengas una conversación con Él. Es una conversación, así sea algo tan sencillo, hola, ¿cómo estás? Y el Señor dice, abre tu boca, yo la llenaré, y Él va a empezar a fluir, a fluir, a fluir, y vas a tener una conversación con Él. Hay gente que dice, Dios, ¿cuánto llevo esperando un trabajo? Dios, ¿cuánto llevo esperando la salvación de mi esposo? Dios, ¿cuánto llevo la reconciliación de este hogar? Dios, ¿cuánto? Y Dios te va a decir, ¿y cuánto más vamos a tener que esperar porque no has hecho algo diferente? No me hablas algo diferente. Así es. Sabemos que toda la comida diariamente igual nos va a cansar. Claro. Toda la comida igual nos va a cansar. Pero si hacemos un menú diferente, nos va a alegrar en la vida, el alma, el corazón, nos va a satisfacer. Y eso está esperando el Señor. Y Dios me decía, estas son las oraciones que no puedo contestar, no puedo, porque no puedo acercarme, no puedo darle respuesta a una persona que está enojada, no puedo enojada con su hermano, con su pareja, con sus padres, con sus resentimientos. Pasan años en el evangelio y no se hablan, que ella es cristiana, él no, pero no importa, no nos hablamos. Y así sucesivamente. Luego Dios me dice, tampoco puedo contestarle a una persona que no obedece, porque no se somete a Dios, no se somete a las reglas establecidas, no se somete a la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué quieres que Dios te hable si vas a hacer lo que tu propia cuenta creas? Y Dios te dice, necesito que ores y no oras. Dios te dice, necesito que leas la palabra y no lo haces. Dios te habla por medio de personas y no lo haces. Entonces, Dios no puede responder esas oraciones. Luego Dios me dice, no puedo estar con el altivo, no puedo, porque Dios se enoja cuando humillamos a otros, cuando los menospreciamos, cuando se creen superiores. Y esta vida, lamentablemente, en el año 2019, 2020, hay muchos sardinos, muchos jóvenes, chicos y chicas, desde muy temprana edad empezaron a ser profesionales, pero lamentablemente unos lo han tomado para mal, se han orgullecido, creen que ya no necesitan vivir con papá y mamá, creen que ya toman su dinero, que ya pueden gobernarse, que ya pueden hacer muchas cosas, cuando el principio es otro. Entonces, Dios no puede estar así y Dios no puede permitir que tú siempre estés en la presencia de Dios en silencio. Dios, háblame, Dios, muévete, Dios, tú conoces mi corazón y mi intención. Dios no. Dios necesita que le hablemos, Dios necesita que interactuemos, Dios necesita conocernos y tú necesitas conocer a Dios. Dios necesita revelarte. Entonces Dios me decía, ¿cómo puedo, el tema de hoy, cómo puedo acercarme a Dios? Empezar a romper ese silencio. Y ahora vamos a mirar cómo puedo cambiar la historia, cómo puedo acercarme a Dios. Y tú tienes que entender que la oración trae 3 cosas importantes, amor, que quiero que la medites y que las guardemos en nuestro corazón. Y es que la oración primeramente me acerca a Dios, porque es la oportunidad que yo tengo de hablar con el Creador, es la oportunidad que yo tengo, así no sepas orar, decirle, Dios, no sé orar, pero quiero hacerlo, quiero intentar. Todos sabemos hablar,
todos sabemos dirigirnos a una persona, todos sabemos pedir favores, todos sabemos negar favores. Son muchas cosas de las cuales tú puedes acercarte a Dios y Dios te va a dar la estrategia y Dios te va a dar la fluidez. Tan solamente inténtalo. Pero hay 3 cosas que quiero que tú entiendas lo que trae la oración. La primera es que la oración trae poder. La oración, cuando tú entras, cuando tú eres sincero, cuando tú entras en una amistad, cuando entras en una relación con Dios, cuando entras a conocer a Dios, cuando entras en esa conversación, ella trae poder. El poder para sanar, el poder para restaurar, el poder para hacer cosas diferentes. La oración trae un poder sobrenatural que, aunque tú no lo creas, tú empiezas a ver que cambia las cosas. La oración trae un poder, trae una cobertura, trae algo sobrenatural, que algo a tu alrededor empieza a suceder. Y por eso podemos decirte y darte fe de lo que estamos diciendo es real, porque nosotros lo vivimos. Amén. La oración es la que abre los cielos y la oración es la que toca el corazón de nuestro Padre. Dice la palabra que Dios siempre tiene sus oídos atentos al clamor de sus hijos. Y dice él, dice en la palabra, en mi angustia clamé a mi Dios y Él me respondió. Entonces es necesario que clamemos, que le hablemos, que oremos, que orar es hablar con el Padre. Entonces tenemos que ir en intimidad con Él, porque la oración es la que rompe y la que llega a los cielos, a los oídos de nuestro Dios. Así es. Entonces la oración nos acerca a Dios, pero la oración trae poder, poder, poder. Aunque tú creas que no, Él te da ese poder para tú ir a imponer manos, a sanar, para que tú declares con tu boca cosas y se hacen. O sea, la oración tiene algo sobrenatural, una explosión en el reino espiritual, porque sabemos que no estamos luchando solamente aquí entre nosotros, entre las familias, me refiero a nosotros, es una lucha, digamos muchas veces entre las parejas o entre las familias o entre el gobierno, sino es algo más allá, es algo espiritual, es algo que tú no lo puedes ver, pero sucede, así es, sucede más allá, sucede arriba en los cielos, sucede abajo en la tierra, sucede en nuestro alrededor, es una batalla espiritual. Y la oración trae ese poder para destruir esas batallas. Otra cosa que trae la oración es que trae autoridad. La oración trae una autoridad sobrenatural, tanto espiritual como en la tierra. Trae una autoridad fuerte que ya tú hablas y las personas se someten. Trae una autoridad que tú dices, en el nombre de Jesús te callas y se callan. Y trae una autoridad fuerte. Hablamos cuando estamos reprendiendo los demonios o cuando estamos atando los demonios. Mi esposa dice, en el nombre de Jesús te calles, o en el nombre de Jesús tal. Los demonios nos van a obedecer porque tenemos la autoridad que Dios nos entregó, autoridad espiritual. Así es. Y también hay una autoridad en la tierra, una autoridad física, una autoridad terrenal, donde Dios te la da. También la oración trae el respeto para que la gente de una u otra manera te diga, oh wow, yo a ellos los respeto, es una honra, traen algo en ti sobrenatural, que te ven algo diferente. La oración lo produce. Hay gente que ha querido maldecirte o ha querido decirte cosas y el Señor, ¡pum!, les pone ese respeto, le pone esa autoridad donde no pueden. Hay personas donde han querido mezclarse aún contigo para cosas vanas o malas y el Señor los frena, porque eso hace la oración. Trae ese poder, trae esa autoridad y trae ese respeto, y tanto sucede en la tierra como sucede en los cielos, en el ámbito espiritual. Sucede aún en la lucha constante que tenemos con las fuerzas del mal, sucede con las fuerzas demoníacas y sucede también en lo terrenal, donde te encuentres, porque el respaldo de la oración es poderoso. Por eso es necesario que nosotros, cuando entramos en esa conversación, en esa intimidad con Dios, buscar el momento adecuado para hacerlo y desconectarnos de la vida real, desconectarnos del celular, desconectarnos de la televisión, desconectarnos de todas aquellas cosas que roban nuestra atención, porque no podremos servir a los señores. No puedo tener una conversación con alguien cuando estoy escuchando a otra. No puedo hacerlo, mi amor. No podemos servir a los señores. Llega un momento donde uno dice, wow, ¿qué hago? O respondo al celular, o hablo aquí, o contesto el teléfono fijo,
o veo las noticias, pero algo hay que hacer y Dios quiere traer orden a tu vida. Por eso muchas veces muchos usamos la noche para orar, usamos tardes horas, usamos la madrugada, porque es el tiempo donde más estamos en calma, desconectados de la vida secular, de la vida diaria, laboral, de nuestros hijos, esposos o quehaceres, y tomamos tiempo para acercarnos a Dios. Es el tiempo de intimidad. Aún el mismo Jesús decía que Él se apartaba a solas y se iba para los montes, el monte a orar, se iba para lugares solo a encontrarse en comunión con el Padre, porque era necesario. Aún el mismo Jesús nos dio ese ejemplo para hacerlo, para separarnos y apartarnos solo a entrar en esa intimidad. Así que en esta mañana yo quiero decirte, la oración también nos fortalece para vencer toda tentación. Si tú tienes una lucha en tu carne, si tú tienes una lucha con tu carácter, porque a veces decimos, Dios, cambia mi carácter, cámbiame. Dios moldea nuestro carácter, pero Dios no lo cambia. El proceso te toca a ti. Luchar contra ese mal genio, luchar contra esa impaciencia, luchar contra muchas cosas en tu vida, esa ansiedad, esa desesperación, eso que todo lo quiero ya, esas cosas te toca a ti, doblegarlas en oración ante el Señor. Y el Señor, Él nos fortalece para vencer esas tentaciones. Él nos fortalece para que en las debilidades nosotros podamos ser fuertes. Hay hombres que luchan con la pornografía, hay hombres que luchan con sus ojos, hay hombres que luchan con muchas cosas, digámoslo así, carnales, pero mejor fuera para ellos no abrir el celular, no abrir la computadora, no ir a esa tentación. Más fácil sería no hacerlo para que el Señor se glorifique en sus vidas. Más fácil sería para que ellos puedan así fortalecerse en su debilidad en medio de esas circunstancias. Pero si ellos corren y lo hacen, y también hablo para las mujeres que lo hacen, para todos en general, si corres y lo haces, entonces ¿cómo quieres que Dios actúes cuando de tu propia, dice la palabra de Dios, concupiscencia o de tu propio deseo eres seducido y vas y caes? Pero si tú estás en oración y le dices, no lo voy a hacer, no lo voy a abrir, no voy a ir a buscarlo, no voy a ir a mirar la mujer ajena, no voy a mirar la vecina, no voy a abrir el celular, voy a eliminar estas páginas, este computador, estos canales. No voy a ir donde aquella persona que me hace mentir, no voy a caer donde aquella persona que me ultraja y siempre me trae mal genio. O me hace caer en negocios ilícitos. No, o sea, tú tienes que entrar en ese fortalecimiento, pero es en medio de la oración, contarle al Señor esa debilidad, contarle esa fortaleza, contarle lo que te está sucediendo en tu vida real, es el hoy. Y lo que pasó ayer, también decirle, Dios, ayer fue una consecuencia o ayer viví esto, pero hoy te lo entrego y mi futuro, y empezar a tener esa relación y conversación con Dios. Gloria a Dios. Ahora otra cosa, amor, que podemos ver en Mateo 21, 22. Quiero que lo veamos un momentito. La palabra de Dios en Mateo 21, 22. Quiero leérsela para ustedes. Y es que la oración me permite lo que Mateo 21, 22. Sí, perdón, Mateo 21, 22. Lo que la oración me permite también ver es, dice, Mateo 21, 22 dice, entonces Jesús les dijo, la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Y eso es lo que nos permite la oración, nos permite ver bendiciones, cosas extraordinarias. Dice la palabra de Dios que si tan solo nosotros lo creemos, que si tan solo nosotros lo atesoramos, lo podemos ver. A veces no creemos lo que Dios tiene reservado para nosotros y decimos, Dios, si te complace, dámelo. Si te complace, si te sientes, si te parece bien, dámelo. Pero si lo necesitas, ¿por qué no decirle, Dios, lo necesito? Yo necesito esta bendición, yo necesito esto, dame la estrategia, ayúdame, úsame en este proceso. O sea, ser más directos con Dios. Podemos obtener, dice la palabra de Dios, tú le podrías decir a esa montaña, córrete y échate al mar, y será hecho. A veces
Creemos que las bendiciones no son para nosotros y estamos mal, estamos dudando, porque dice la palabra de Dios que la oración me permite recibir estas bendiciones. Cuando yo cojo un hábito, una conversación con Dios, cuando paso ese tiempo con Dios, empiezo a ver más y más y más cosas que no esperaba y que no sabía que iban a acontecer, pero Dios me tiene esas bendiciones reservadas. Pero ¿sabe por qué? Porque entró una comunión, una relación. Y cuando tú tienes relación y comunión con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con las personas que quieres, tú eres detallista con ellos. Tú les das una buena cena, tú les compartes un buen regalo en su cumple o en fechas especiales. Tú quieres que esa relación crezca porque tú le amas, porque hay un aprecio, hay algo más allá. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos regala, Dios nos da, Dios nos sorprende, porque Dios es un Dios que hace como Él quiere. Amén, gloria a Dios. Y ya por último quiero decirte otra de las maneras como yo puedo acercarme a Dios. Y lo que me produce la oración es que la oración alinea o nos ayuda a escuchar la voz de Dios. O sea, Dios nos regala un oído espiritual. Y es que cuando tú estás en esa oración, cuando tú estás en ese mover, empiezas a escuchar que Él sí responde, a escuchar que Él está ahí, tú sabes cuando llega, a escuchar aún cuando se sienta. Podemos sentir la presencia. Así es. Se vuelve tan íntima, se vuelve tan que eso es como cuando tú tienes tu pareja o tus hijos, tú sabes cómo respira el uno, cuando llegó, el humor, cuando se mueve, lo que toca, aún el vaso, el plato. Tú dices, es el papá, es el hijo, es fulano. Ya lo conoces, son tan íntimos, son tan de casa, que llegas a tener esa relación tan fuerte que tú ya lo distingues. Y eso pasa con el Espíritu Santo, con el Señor por medio de la oración. Él prepara tu oído para que también tú puedas escuchar las respuestas que Él tiene preparadas para ti. Cuando Él te da las órdenes, cuando Él te mueve, cuando Él te dice, córrete, siéntate, haz esto, haz aquello. Dios alinea tu oído para que tu relación con Él sea más íntima y tú sientas cuando Él te responde, y tú sientas cuando Él te habla, y tú sientas cuando Él te da instrucciones. Dios alinea, y todo eso se consigue por la oración. La oración. La oración es eficaz, dice su palabra. La oración del justo puede mucho. Cuando nosotros nos movemos a hacer nuestra parte, el Señor hace lo demás. Amén, así es, gloria a Dios. Y para eso quiero aclarar, amor, que no son horas, no son días, no son meses, pueden ser minutos o segundos. Se empieza así, después tú vas viendo cómo vas avanzando en esa relación, que quieres más y no lo quieres soltar. Mira, nosotros empezábamos con media hora, luego ya una hora, hora y media, 2 horas. Y si tenemos más tiempo, más pasamos en su presencia. Porque para Dios no hay tiempo limitado, no lo hay. Pero descubrimos que era mucho mejor ir a contárselo a Dios y no a contárselo a todo el mundo. A veces la prioridad no es solamente Dios, sino primero vas a donde tu familia, cuentas el problema, donde tus amigos, en el colegio, en la universidad, en el jefe. Todo el mundo se enteró de su problema. ¿Y quién pudo hacer algo respecto al problema? Pero si tú vas a la fuente principal, que es Dios, ahí sucede todo lo demás. En nuestras vidas siempre debe haber el método más fácil y el método más eficiente es recurrir a Dios. Siempre debe ser. No los demás, sino Dios primeramente. Amén, Y Dios pudo enseñarme este proceso porque Dios empezó a hablar a nuestras vidas sobre la oración, sobre la importancia de orar, sobre la importancia de entrar en el secreto. Dice la palabra de Dios que si lo buscamos en el secreto, en tu habitación, en tu aposento, si lo buscas en tu intimidad, dice, Él en público te va a responder. Y Dios nos pudo enseñar 2 cosas. Una es cuando tú entras solo a clamar, a buscar a Dios, tu respuesta, a entregar tu situación, tu problema. Y lo otro es cuando lo puedes hacer juntos con otros. Porque la palabra de Dios también lo dice, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo lo haré. Quizás a veces has tomado esa carga o has tomado esa conversación con Dios y has visto esa fortaleza, pero necesitas ayuda. Corre donde una persona espiritual para que también te ayude con esa causa.
No es que no se pueda, sí se puede, porque todos unidos vamos a vencer. Pero lo que trato de entender es que primero hay una razón, hay una principal y hay una prioridad, y es que primero tú lo tienes que hacer, entregarle al Señor, y luego ahí sí buscar a personas espirituales que te ayuden. Hoy Dios está tocando a la vida de muchas personas porque han perdido la comunión con Dios, han perdido la relación, han perdido conversaciones con Dios. Quizás Dios muchas veces te ha levantado en las madrugadas y ha tocado a tu puerta, te levanta con calor, te levanta con ganas de ir al baño, te levantan las noches para que vayas y te encuentres con Dios. A veces das vueltas en cama, no puedes dormir. Pasan horas porque no te sientas o te arrodillas o de pie, como lo quieras hacer, y hablas con Dios. Recuerda que para Dios no hay hora, no hay lugar correcto, no hay postura correcta. Solo lo que Él quiere es un quebrantamiento, un corazón sincero. Él quiere intimidar contigo. Y hoy Dios está recordando esa relación. Y Dios te dice, muchos han olvidado cómo acercarse a Dios. Muchos. Y hablamos tanto por fuera. Somos buenos para vender, somos buenos para contar historias, somos buenos para reírnos de los chistes de otros, de las vidas de otros, porque eso suele suceder. Pero hace falta ir a tener conversaciones con el Creador, conversaciones con Dios. Hace falta contar nuestra situación, nuestros sentimientos. Hace falta contar ese problema, esa necesidad. Hace falta ir a darle gracias porque estamos vivos y hoy tenemos salud, porque podemos ver el día, estar con nuestras familias. Y hace falta entrar en esa intimidad con Dios y buscarle. Hace falta no solamente pedirle, sino también darle, porque también dice que nos creó ¿para qué? Para agradecer, para alabar, para exaltar a Dios, que es el único Rey y Dueño. Y Dios hoy está tocando a la puerta de tu corazón, y quizás tú has perdido autoridad en casa, quizás has perdido el respeto, quizás has perdido ese poder, ya no eres el mismo en el ámbito espiritual o la misma. Y Dios hoy quiere otra vez activar eso en ti. Dios quiere devolverte esa autoridad. Recuerda que autoridad no es impositiva, autoridad no se gana gritando, autoridad no se gana con golpes, autoridad se gana con respeto, con un buen liderazgo, con un buen ejemplo. Y Dios hoy quiere restaurar eso. Dios quiere restaurar. No tienes que contarlo a los cuatro vientos que estás orando, sino simplemente ir y levantarte en las madrugadas y empezar a ver cómo Dios cambia esa tristeza, esa congoja en gozo, porque Dios quiere traer gozo a muchas vidas que están afligidas y tristes. Y hoy Dios quiere tocar a tu vida y darte otra oportunidad, que te deleites en Él, te deleites y dejes de mirar lo malo que te está sucediendo y empieza a mirar lo bueno que pasa a tu alrededor. Y te darás cuenta que son más las cosas buenas que las malas que tú estás mirando. Y Dios ponía esta palabra en mi vida, en mi corazón, porque yo decía, Dios, wow, cuántas personas me dicen, tú oras muy lindo, ¿cómo lo haces? Otros me dicen, yo quiero aprender a orar. Otros me dicen, y hoy es unas pautas de lo que Dios está diciendo, cómo puedes hacerlo, qué tienes que empezar a soltar en tu vida y qué puedes hacer para acercarte a Dios, cómo puedes vencer esas tentaciones, cómo puedes recibir esas bendiciones, cómo Dios puede preparar tu oído para que escuches cuando Él te responde. Y en esta mañana Dios quiere darte. Quiero contarte muchos testimonios para la gloria de Dios. Entramos en una dimensión clamando y clamando. Nosotros hacemos brigadas de oración de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va diciendo. Y el Señor nos trae todos los días una oración diferente, una oración diferente, una oración. Y muchos de los que habemos un grupo que le llamamos guerreros porque batallamos constantemente. Y allí Dios usa a diferentes guerreros y empiezan a orar por diferentes circunstancias. Dios les muestra. Y esta semana me han contado testimonios de cómo Dios ha venido respondiendo. En el último tiempo de oración, Dios nos dio orden de que el Espíritu Santo empezara a ministrar a nuestras vidas, de que el Espíritu Santo lo entronáramos, de que el Espíritu Santo tomara control de muchas situaciones, de que ya no éramos más en nuestras luchas, de que ya no éramos más en reprender en nuestras guerras espirituales, sino que nos decían, trónenme, traigan al Espíritu Santo, traigan el aroma, traigan su presencia.
Y empezamos a hacerlo y el Señor empezó a regalar lenguas espirituales nuevas, empezó a regalar dones nuevos, empezó a regalar sueños nuevos, empezó a tocar vidas, empezó a responder oraciones de liberación. Muchos Dios nos ponía en el corazón de que iban a empezar a vomitar. Hasta ayer todavía alguien me llama y me dice, todavía estoy vomitando, todavía estoy sintiendo que algo en mi cuerpo pasa. Otra persona también tuvo esa liberación. Otra persona me dijo, Dios me empezó a dar lenguas nuevas, diferentes. Otra persona me dijo, tenía un dinero atado, tenía un préstamo, hice por medio de una pensión y le habían robado parte de ese dinero y no le querían devolver. El crédito nunca llegó y empezaron a deducirle de su cuenta parte de esa plata y pasaron una petición, un derecho de petición y nada, no decían que lo recibían, pero nada. Pasaron otro derecho de petición y nada, hasta que hubo otro proceso allí con un abogado y nosotros orando simplemente decíamos, gracias Espíritu Santo, porque ya habíamos guerreado, ya lo habíamos entregado el proceso, la necesidad, y llegó un momento donde le dijimos, gracias Espíritu Santo por lo que está hecho. Y el Señor ponía en nuestro corazón una palabra para aquella persona, le dimos la palabra y me llama la semana pasada y me dice, wow, llamaron de Credivalores y nos dijeron, su petición ha sido, tenido respuesta, puedes venir le vamos a devolver el resto de las cuotas, su pago empezará a venir normal. Y empezó a suceder un milagro en su vida y vimos la mano de Dios. Ya ella puede recibir su salario completo, ya ella puede tenerlo, y todos los juzgados cerrados, todo en contra, no había manera como le dieran respuesta este año, le dieran respuesta rápido, la cuarentena. Dios usó una abogada que apenas estaba inclusive empezando parte de su carrera, ni siquiera la ha terminado, y fue la persona que se metió en medio de este proceso. Pero Dios manda a sus ángeles, Dios trajo la bendición para esta mujer y hoy puede decir, está hecho. Hoy puede decir, Dios ha respondido mi oración. Y así Dios quiere hacerlo contigo. Hay otros milagros, hay otros testimonios que si Dios lo permite, el día domingo estaremos dándolos y transmitiéndolos. Domingo sí, el domingo con la ayuda del Señor sí lo vamos a hacer. Donde Dios ha querido y Dios está revelando a nuestras vidas. Y Dios responde, por eso le queremos contarles que Dios responde, que Dios está allí. Y Dios, su oído, está atento a tu clamor, a mi clamor. Dios quiere escuchar tu conversación, Dios quiere escuchar mi conversación. Y Dios quiere que pasemos más tiempo con Él. Más tiempo quiere decir, hoy quizás 10 minutos, mañana otros 10, después se va aumentando, porque Dios mismo te va dando más y más y más. Y es el tiempo de calidad que le damos a Dios. Por eso en esta mañana quiero orar por ti y quiero decirte que Dios quiere activar la oración en ti. Dios quiere que tú tengas un diálogo con Él. ¿Qué tal, amor? Que Dios quiere que tú tengas un diálogo con Él. Dios quiere acercarte a ti, porque Dios aún dice su palabra, Él nos llamó, Él nos eligió. Él sabe que nosotros podemos dar más. Él sabe que tenemos mucho que contarle. Él sabe que tenemos mucho que más podemos entrar en relación con Él. Dios lo sabe. Y Dios en esta mañana está llamando a muchos a que se acerquen a Dios. Él está cerca, Él no está lejos. Muchos nos han puesto una película alrededor donde dicen, oh, qué difícil es orar, qué difícil es hablar, qué difícil es acercarme a Dios. No, Dios dice, está cercano a todos los que le buscan. Y Dios es sencillo, Dios entiende tu vocabulario, tu dialecto, tu manera de expresarte. Dios te entiende así tal cual. Él te formó, Él te hizo. Él sabe cuando te enojas, Él sabe cuando es sarcasmo, Él te conoce. No es difícil, es muy cercano. Así que en esta mañana, allí donde estás, queremos orar por ti. Queremos que te acerques a Dios. Queremos decirte que es tan real que nosotros podemos dar fe. Y queremos decirte si se puede, si responde, si está presente, si existe. Y podemos decirte que algo sucedió en nuestras vidas desde que entramos en esa intimidad.
En esa intimidad nosotros hemos crecido, hemos sido tan diferentes, tan formados, hemos sido aún en medio de nuestras luchas, dificultades, debilidades, vemos cómo Él nos fortalece y vemos cómo su gracia nos alcanza cada día. Así que allí donde estás, cierra tus ojos. Y conéctate con el Padre porque Él está ahí. Podemos sentir la presencia de Dios fuertemente en este lugar. Y yo sé que allí donde estás sintiendo esa presencia, ese abrazo, ese calor, porque el Espíritu de Dios cuando inunda nuestro entorno, se siente el fuego y el calor. Padre, en este momento, Dios del cielo, oramos a ti, Mismo, Jesús. Oramos a ti, mi Rey, Dios de la gloria, porque tú eres el Dios altísimo, poderoso, Rey, que escucha, Señor, nuestras oraciones. Aleluya. Gloria. Padre, te damos gracias porque lo que haces, Señor, es maravilloso. Aleluya, gloria. Te damos gracias porque tú eres un Dios de cosas sobrenaturales, porque tú eres un Dios del poder y de la máxima autoridad. Te damos gracias, Dios, porque cada día nos sorprendes con cosas nuevas, mi Rey. Cada día estamos escuchando, Señor, lo que haces por tu pueblo, por tus hijos, Señor. Cada día nos convencemos más, Señor, de tu gran amor y tu misericordia con cada uno de nosotros, Rey. Gloria a Dios, aleluya. En esta mañana, Señor, presentamos cada vida, Señor. Presentamos cada persona, Dios, que en ese momento está conectada, Señor, mi Rey del cielo, Padre. Cada persona Te pedimos, que Dios, que en este momento, Señor, toques su vida, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Padre, porque yo sé, Señor, que cada uno, desde lo más profundo de su corazón, anhela, Señor, anhela tener una intimidad contigo, Señor. Anhela, mi Rey del cielo, tocar tu corazón, mi Rey. Anhela escuchar tu respuesta, mi Rey del cielo. Y en este momento te pido, Señor, que toques sus vidas, que les abraces, Señor, que les des respuesta a cada petición, mi Rey del cielo. Y que cada uno, Señor, sienta esa hambre, esa necesidad por buscar tu presencia, por intimidar contigo, Señor. Porque hemos experimentado, Dios, que cuando intimamos contigo, Señor, los cielos se abren. Hay respuestas, hay bendición, Señor. Hay esa respuesta, Señor. Hay ese abrazo, hay esa paz, hay esa tranquilidad que tú nos das. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Asimismo te pido, Señor, Dios del cielo, que escuches cada oración, que escuches a cada persona. Padre, que les levantes, que les bendiga, Señor, que les des las fuerzas para seguir adelante, Dios del cielo, independientemente de lo que estén atravesando, lo que estén viviendo, Señor. Muévete, Señor, en sus vidas. Muévete, Señor, en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue moviéndote, Señor, con poder y con autoridad, mi Rey. Porque cada que hablamos contigo, Señor, somos llenos de poder, revestidos de autoridad. Padre bendito, Rey, sigue moviéndote en el nombre poderoso de Jesús. En mi angustia invoqué a Jehová, invoqué al Señor y Él me oyó e inclinó su oído a mi clamor. Hoy esa palabra es para ti. Gloria a Dios. No sé por lo que estés atravesando, no sé cuál haya sido tu desierto, no sé cuál sea tus circunstancias, pero hoy el Señor te dice, en mi angustia, Santo invoqué al Señor y Él se inclinó y oyó, inclinó su oído y oyó mi clamor. Y hoy el Señor está allí, Él está escuchando tu sensible, tu corazón. Hoy el Señor quiere intimidar contigo. Hoy el Señor quiere acercarte a ti. Quizás pensaste que te habías alejado y decías, Dios, no más. Te cargaste aún contra Dios, dijiste, no más, no voy. No es conmigo. Pero Dios te dice, sí es contigo. Hoy necesito intimidar contigo. Hoy el Señor te llama, toca la puerta. Dice, hoy toco a la puerta, entraré y cenaré contigo. Y el Señor hoy quiere un banquete para muchos. Hoy tiene preparado un banquete especial. Y está tocando a tu puerta y te está diciendo, necesito cenar contigo. Gracias por tu presencia. Jesús, gracias por esta mañana.
Gracias, Señor Jesús. El Señor dice, yo estoy cercano. Yo estoy cercano a todo aquel que me busca. Yo estoy cercano, me dice Dios. No está lejos, no, Él no se ha ido. Le hablo especialmente a una persona que dice, Dios, te fuiste. ¿Por qué te fuiste? Pero Dios me dice, yo he estado ahí aún en el silencio. En el silencio te he visto, pero he estado cerca. Y estoy cerca. Hoy Dios te abraza. Hoy Dios quiere tener una conversación contigo. Hoy Dios quiere tener diálogo contigo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, confiadamente. No hay por qué temer, no hay por qué tener limitaciones, no hay por qué callar. Llegó el momento de abrir nuestro corazón al Dios vivo. Él es vivo, Él es real. Y Él quiere visitarles, y muchos me van a escribir después, y muchos nos van a contar las experiencias de lo que Dios empieza a suceder. Amén, gloria a Porque Dios va a empezar a llamar a otros, va a llamar a más personas a la oración, a la intimidad. Santo, santo, no vas santo. a poder dormir por más que lo intentes, no vas a poder dormir. Por más que no quieras, darás vueltas y vueltas, y es Dios que necesita pasar tiempo contigo. Otros, aún en medio de las circunstancias, alzarán sus ojos al cielo y dirán, Dios, heme aquí, aquí estoy. Conoce mi camino. Y Dios pondrá palabras en tu boca, en tu vida, pero Dios va a fluir. No teman, me dice Dios, no teman, he aquí yo estoy. Yo estoy con vosotros todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Todos los días de tu vida Él está allí. Todos los días de tu vida está ahí el Maestro hasta el fin del mundo. Dios nunca nos ha dejado solos ni lo hará. Y Dios hoy quiere llamarte a esa intimidad. Dios dice, ve en lo privado, en el secreto. Dios dice, allí, a solas, allí donde desees hacerlo. Dios quiere estar contigo y responderte en público. Así que Dios, bienvenido eres a estas vidas. Hoy, Señor Jesús, declaramos una amistad contigo, una intimidad contigo. Hoy declaramos, Señor Jesús, que en ellos renace una conversación nueva para ti, que renace, Señor, un acercamiento, que renace, Señor Jesús, un momento íntegro en sus vidas para que ellos puedan acercarse a ti. Lávanos y límpianos, Señor, de todas aquellas cosas que nos faltan dejar para poder entrar, Señor Jesús, en el secreto más y más adentro contigo. Te amamos, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por las sanidades, gracias por los milagros, gracias por las oraciones contestadas, gracias, Señor, por los que vienen, las respuestas. Gracias, Señor, por nutrir nuestros huesos, por apasionarnos por ti. Gracias por traer alegría cuando todo era tristeza, desilusión, calamidad. Tú cambiaste la atmósfera, pero todo lo hiciste, Señor Jesús, allí en el secreto. Gracias por esta mañana y por este tiempo y por lo que estás haciendo. Gracias. Yo bendigo a cada familia, Te amamos, Jesús. Señor, te amamos. Bendigo a cada vida y declaro, Señor Jesús, que habrá una amistad fuerte. Declaro que habrá, Señor Jesús, más y más de tu En presencia. el nombre de Jesús. Porque aún muchos tendrán sueños, me dice el Espíritu En el Santo. nombre de Jesús. Sueños en los cuales se va a revelar, donde Él te va a revelar y te va a revelar cosas, aún respuestas. Porque Dios va a empezar a mover en lo sobrenatural en tu vida. Tu palabra, la palabra de Dios hoy te la recuerda y te dice, clama a mí, clama a mí. Clama que yo te responderé. Hoy te lo dice el Señor. Especialmente hay dos personas que han dudado y Dios le dice, yo te responderé. Y ellas dicen, no me respondió. Dios dice, te responderé. Hoy Dios tiene un encuentro contigo y te dice, clama a mí, ven a mí y yo responderé. Hoy el Señor empieza a hacer cosas nuevas en tu vida. Solo acércate a Él, acércate a Él. No lo dejes pasar. Dice la palabra de Dios que aquella mujer que tenía el flujo de sangre lo buscó entre la multitud. Iba detrás y Jesús iba pasando y ella iba detrás. Y era mucha la aglomeración y ella detrás hasta que le tocó el borde de sus vestiduras. No lo dejes pasar. Hoy Jesús está pasando por tu casa, por tu necesidad. Quizás hay muchos alrededor, quizás hay mucha bulla, quizás hay muchas cosas a tu alrededor, pero toca el borde de su manto.
pasa tiempo con Él, recibe tu milagro. Hoy el Señor toca tu vida y hoy el Señor empieza a dar unas nuevas estrategias para orar y buscarle. Así que, iglesia, no temas. Allí donde estás, no temas. Él no es difícil, no es engorroso, no está lejos. Él está cercano y hoy quiere hablar contigo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, traer esta palabra. Gracias por restaurar. Gloria a Gracias Dios. por sanar. Gracias, Señor, por lo que quieres hacer en cada vida. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, en cada vida, Dios. Gracias. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y tú estás ahí, Señor, con cada persona, mi Rey. Gracias por el toque tuyo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy, Señor, en esta mañana, porque nos has hablado directo a nuestros corazones, Señor, porque nos has hecho ese llamado, Señor, a intimidar contigo, a poner nuestra confianza en ti, mi Rey del cielo, a saber que tú eres quien responde, Señor, a saber que tu oído, Dios del cielo, está atento a nuestra voz, Padre. Gracias, mi Rey del cielo. Gracias por lo que haces, por lo que harás, porque tú eres el principio y el fin. Tú eres el Dios maravilloso. Y como dice en tu palabra, Señor, que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará delante de ti, mi Rey, reconociéndote como el Dios y Señor. Gracias, Padre. Entregamos, Señor, a cada persona, mi Rey del cielo, para que les toques, para que les hables, Señor, para que ellos puedan sentir tu abrazo, tu toque, mi Rey del cielo, para que traigas consuelo, para que traigas paz a aquellos, Señor, que en este momento lo necesitan, mi Rey del cielo, para que seas tú llevándote, Señor, la ansiedad, el estrés, el desespero, la preocupación se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Declaramos que toda carga se va. Declaramos en el nombre de Jesús que toda preocupación por deudas se va, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Así que en el nombre de Jesús todo miedo, todo terror es cancelado y anulado por el poder de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaramos una cobertura especial sobre tu vida. Declaramos el sello especial de Dios sobre tu vida. Declaramos ángeles guerreros guerreando y peleando por ti. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaramos que esta semana será una semana de bendición, de prosperidad, de cielos abiertos para tu vida, una semana de respuestas a tu clamor. Declaramos que esta semana será una semana de respuesta, de testimonios. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esta semana tendrás una intimidad con el Padre. Declaramos que esta semana Dios estará tocando a tu vida, tocando a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu respaldo, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que sigues haciendo, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí cuando estaba orando, el Espíritu Santo me mostraba que muchas personas fueron tocadas en su ser. Muchas personas están sintiendo esa necesidad, ese llamado, esa cosa, esa alegría, ese gozo por ir a intimidar con el Padre. Y eso solo lo pones el Espíritu de Dios, porque Él coloca el querer como el hacer. Dios va a traer respuesta a muchas de tus peticiones, pero es necesario que vayas delante de su presencia. Es necesario que hables, que intimides con el Padre. Así que empiézalo a hacer, porque Dios quiere responder a tus peticiones. Dios quiere responder a todo aquello que le has estado pidiendo, quizás por mucho tiempo, o quizás le empezaste a pedir, pero Dios va a responder, porque dice la palabra que Él tiene su oído atento al clamor de sus hijos. Así que empieza para que veas Dios como responde rápido a sus hijos. Cuando menos crees, tienes la respuesta de Dios, porque nosotros lo hemos experimentado en estos días. Dios ha estado respondiendo rápido a nuestras peticiones. Él lo ha estado haciendo. Y dile: Señor, enséñame a tocar tu corazón. Señor, enséñame, Dios, a adorarte. Señor, enséñame a hablar contigo.
contigo. Señor, enséñame a tocarte a ti, mi Rey. Dile a Él y entra en intimidad, escudriña la palabra, ora, entra en tu aposento, ora a tu Padre en lo secreto. Busca esos tiempos, aprovecha estos tiempos que Dios nos da para entrar en su presencia. Así que te bendecimos, te bendecimos. Nos gozamos por esta mañana, tiempo de bendición. Si esta oración ha tocado tu vida, escríbenos esta enseñanza. Escríbenos, queremos escuchar, queremos saber Dios qué ha hecho y qué está haciendo en tu vida. Y quiero animarte, sé transparente, solamente sé transparente ante nuestro Dios. Los amamos, les bendecimos, les recordamos el miércoles a las 7:30 tendremos otro espacio donde estaremos compartiendo la palabra de Dios y también tendremos un momento de oración. Claro que sí. Los miércoles acostumbramos separar unos minutos para orar juntos, unánimes. Así que si tienes peticiones o si quieres algo especial, escríbenos en el WhatsApp que aparece allí y estaremos orando el día miércoles y en el transcurso de la semana por esas peticiones. Así es. Les amamos. Recuerda, miércoles 7:30 y domingos 10:30. Amén. El día miércoles Dios nos está llevando a tener un espacio y lo vamos a empezar a hacer al final de la reflexión, porque el día miércoles va a ser más corta la reflexión, pero Dios nos está llevando al final orar por peticiones de los que se conectan, de orar por tu vida, de bendecir tu vida y de clamar al Padre por cada una de esas peticiones. Así es, para este día miércoles estaremos orando por las familias, así que no te lo pierdas, puedes escribirnos y con la ayuda del Señor estaremos unánimes juntos. Les amamos, les bendecimos, los llevamos en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Gracias por sintonizar, gracias por permitir que Glow, como dice, Dios nos regaló Glow, significa resplandecer, luz, vida. Y Dios quiere iluminar y resplandecer, y el eslogan es al esplendor del Espíritu Santo, lo que Él quiera hacer. Así que bendecimos tu vida, tu casa. Te esperamos en el próximo programa, la próxima transmisión. El Señor esté con ustedes y recuerden, nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Recuerda compartir este link para que muchas personas también reciban esta bendición. Así que les amamos en el nombre de